Hoy murió mi madre, o quizás fue ayer, no lo sé bien. El extranjero de Albert Camus. Amigos, amigas, lectores o cualquier persona que haya llegado por casualidad aquí. Como ven en el título del video, voy a hablar sobre El extranjero. Una obra reconocida por ser una de las grandes construcciones críticas y literarias del siglo moderno. ¿De qué va? Lo primero, antes de entender un poco la obra, es que debemos entender que el autor lo que quiso hacer fue una construcción sobre la sociedad y el individuo que se construyó como consecuencia de la posguerra. Este libro es de 1942, así que lo que vamos a hacer es un reflejo de el hombre y del concepto de comunidad que nace tras el clímax y el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de aquí viene un poco la obra. Nuestro personaje principal es Meursault, un personaje que podemos amar u odiar de acuerdo a como lo veamos. Al principio me caía muy mal, luego sentí lástima por él y al final creo que un poco de indiferencia. Es más, como que terminé entendiéndolo, pero no logré crear un tipo de empatía hacia la forma en la que pensaba. La historia comienza con la muerte de la madre de Meursault. Meursault se entera y, más allá de la noticia impactarlo, le genera un poco de aburrimiento por tener que romper su cotidianidad para tener que ir a ver el cuerpo de su madre, acompañar el velorio y seguidamente el entierro. Ese es el primer golpe que tenemos, y es la falta de emotividad y de dolor o de reflejo en sensaciones sobre la muerte de su madre. Pero lo que aprendemos de Meursault es que Meursault es una persona que en su construcción mental ha ido más allá, se ha salido de esta cadena social y simplemente ha aceptado que la vida en sí misma no tiene sentido. Ya no busca el querer entenderla o hacer parte de ella, sino simplemente en vivirla, pero vivirla desde bambalinas. Él es un poco un espectador de toda la vida que lo rodea y por eso critica la moral que construye un poco el canon social de cómo debemos actuar, reaccionar o responder ante ciertos esquemas sociales que ha construido la comunidad en sí misma. Por ejemplo, el que él no reacciona a la muerte de su madre, criticado socialmente por no mostrar emotividad, pero él critica a sí mismo a esta sociedad por decir: no soy esclavo del esquema moral que implica que tengo que llorar si un familiar muere. La vida es un acto natural donde todos los seres vivos dejaremos de existir, tan natural como que la tierra gire y nos encontremos con el sol cada mañana. ¿Por qué responder en lágrimas a esto? Con esto no es un spoiler, pero la vida de Meursault seguimos viendo el cómo interactúa con esta sociedad de la cual se ha desligado y termina cometiendo un crimen, asesina a alguien. No crean que es un spoiler, la historia no funciona de esa forma. Esto es lo de menos, que él cometa un crimen es como... es un X al lado. Entonces, lo que pasa es que la historia, para conocerlo mejor, hace que nuestro personaje tenga que enfrentarse al sistema judicial que lo rodea y al sistema moral también, porque es como: hey, cometió un crimen, asesinó a alguien, usted es un asesino, por favor, destrúyase en arrepentimiento, en dolor, en pena y ceda a la constitución y a las leyes. Pero como ya es una construcción de la filosofía del absurdo y está fuera de todo este canon social, él simplemente no siente nada, carece de nada, no siente afinidad a nada, pero sí es una crítica a esta sociedad que implica que el hombre y el individuo se comporte de cierta forma, cuando él simplemente dice: hey, todos a mi alrededor solo son reflejo de esta nueva era y de esta sociedad en la cual actuamos por inercia, somos robots de las estructuras que ha construido el gobierno y las mismas personas, y yo simplemente no quiero ser parte de eso. Durante todo el proceso judicial que tiene, durante el desarrollo de la obra y al final de esta, vemos una persona que tiene el mínimo interés en hacer parte de algo, en responder las preguntas que lo acusan, en formar un tipo de lazo emocional, y por eso algunos pueden decir como: wow, odio el personaje, odio una persona que tenga tan poco interés por la humanidad, por el mundo y por su vida misma. Pero de ahí está la crítica que Camus quiso construir sobre su personaje, y es esta sociedad o este individuo
que se ha alejado tanto de la estructura de la comunidad, de lo que es vivir como en familia y sociedad, que ya simplemente no tiene un interés sobre nada. De ahí viene un poco el título de la obra, El extranjero, y es una persona que no se siente parte de nada. Él es esa ficha de el ajedrez que no quiere participar en el juego, o el puzzle de el rompecabezas que simplemente sobró. Él es un extranjero de su vida, de su familia, de su comunidad, del mundo que lo rodea. Él, no importa que esté en su país o en otro, nunca se va a sentir como parte de algo. Por eso, para leer el libro hay que ser muy crítico sobre el concepto de sociedad que tenemos, sobre la estructura que nos define como individuos y sobre todo el sentido de la existencia que queremos darle a las cosas, para entender por qué nosotros, de pronto sí, de pronto no, sentimos afinidad o un tipo de relación con nuestro personaje Mersault. Yo no leí este libro en el instituto, así que le voy a dar un punto negativo al plan lector de mi colegio, pero luego me pongo a pensar si de pronto, si yo fuera adolescente y en el contexto en el que estaba lo hubiera entendido. Uno de adolescente sí se siente un extranjero en sí mismo, porque no se halla, pero es más por el concepto de que estoy construyendo mi definición de personalidad y de ser, pero lo vuelvo a redefinir cuando me estoy volviendo adulto. Así que si me preguntan, es una lectura que tienen que hacer sobre todo las personas grandes, que ya hayan tenido, hayan construido un sentido más crítico a la sociedad, al sistema y a ellos mismos. Hay que leerlo sin ego, hay que despejarse de todos los prejuicios para entender al personaje y para que al final logremos hacer una interpretación un poco más abierta a lo que nos quiere decir Camus sobre esto. Porque como les digo, si lo leen sin ningún tipo de interés interpretativo, lo único que van a llegar es a decir: leí la historia de un man muy depresivo que al final se muere. Y ya, no es así de sencillo. Sobre todo porque aunque el libro es muy corto y muy sencillo, o sea, en chiquito en estructura, no es para nada simple. Y yo creo que después de la lectura van a tener que reposarlo, que depurarlo, porque es bien disruptivo, y darse una semanita sin leer algo, sin leer nada. Dejar que las noticias, que el contexto, que todo lo rodeen a uno para entender un poco a Mersault, para criticarlo, pero no justificarlo, pero sí comprender el por qué actúa de la forma en la que actúa. Siento que la conversación sobre este libro puede ser eterna, porque para mí es completamente atemporal, se va a ubicar en el momento en que lo necesitemos. La sociedad se desconstruye todo el tiempo y siempre alguien se va a sentir extranjero a ella. Así que léanlo de forma muy crítica, analícenlo. Si tienen dudas, pónganlo en los comentarios y seguramente a mí me saldrán más dudas, porque siento que con el paso de los años le pegaré otras 2 o 3 lecturas y seguiré sacando cosas de él. Y ya, lo de siempre, lo que les digo: si les gusta pueden suscribirse, pueden ponerle un like y nos vemos hasta un próximo video.